Aquí desde la parroquia Nuestra Señora del Carmen, en el bello municipio de Sonsón, en el departamento de Antioquia, queremos acompañar a María en sus dolores y en ella a tantas madres que hoy tienen el corazón como el de ella deshecho, arrugado, lleno de dolor, su rostro lleno de lágrimas. Sí, hoy oramos los 7 dolores de María. Los 7 dolores que como puñales se le clavaron en el corazón cumpliendo la profecía de Simeón. No fue una sola espada, fueron muchas, las que quisieron destrozar ese corazón de madre, ese corazón lleno de ternura y de amor por su hijo. En el primer dolor queremos acompañar a María y a tantas mujeres en la sentencia a muerte de sus hijos, sentenciados a muerte injustamente, sentenciados a muerte por la falta de oportunidades, por el sinsentido. Tantos hombres y mujeres condenados a muerte porque no pueden soñar ni tener ilusiones, porque viven en no futuro, porque no pueden acceder a un empleo digno, a una educación de calidad. Tantos sentenciados a muerte haciendo filas, esperando medicamentos o atención médica en los hospitales, en las clínicas, en los puestos de salud. Tantos sentenciados a muerte por el hambre, porque no tienen con qué llevar el alimento a sus hijos, porque no tienen cómo alimentarse a sí mismos. Tantos condenados a muerte por la ignorancia, tantos condenados a muerte en nuestro país, en nuestras ciudades, en el mundo entero, sentenciados a muerte por las guerras, por las luchas de poderes, por el afán del dinero, porque a veces priman los intereses propios y no el bien común. Tantos hombres y mujeres condenados a muerte, tantos de ellos niños inocentes, sin ni siquiera nacer, tantos, Señor. Hoy en María oramos ese dolor profundo de su corazón, ver que sentencian a muerte a su hijo, que lo único que hizo fue pasar haciendo el bien, entregando el amor del Padre, sanando a los enfermos, devolviendo la dignidad y la esperanza. Ella, en medio del tumulto, en medio de los que gritaban pidiendo la libertad para Barrabás, ella escucha la sentencia para su hijo. Su hijo está condenado a muerte en una cruz, solo por amar hasta el extremo, incluso a los que lo estaban matando.
Sí, María, queremos acompañarte en tus dolores. Queremos acompañarte en el dolor de ver a tu Hijo cargando con la cruz y en ella el pecado de toda la humanidad. Una cruz pesada que lo llevaría hasta el lugar de la muerte y de la crucifixión, el Gólgota. Una cruz que representaba la muerte más abominable para los peores delincuentes. En tu dolor queremos también orar por aquellos que llevan cruces pesadas en la vida, que cargan con una sentencia de condena, que cargan con la imposibilidad de levantarse del fango, que cargan con el sinsentido, con la depresión, con el deseo de morirse, aquellos enajenados en la mente, aquellos que no pueden con la vida. Muchos de ellos cargando grandes culpas, incluso impuestas por nuestra fe, por nuestras religiones, por lo que les hemos predicado. Hombres y mujeres que sienten que no tienen redención, que su futuro es la muerte, que su futuro es lo abominable, que su futuro es la tragedia, el fracaso de la existencia humana. Tantos cargando con cruces tan pesadas que los derriban una y otra vez, con las que no pueden, cargando con la realidad de una enfermedad, de una incapacidad de moverse, de una incapacidad de subsistir, de una incapacidad para trabajar. Tantos hombres y mujeres arrojados a la existencia humana. ¿Cómo no orar por esos hijos, por esos hermanos nuestros, viviendo de espaldas al amor, negándose la vida a ellos mismos, sumergidos en la dolencia, habitando las calles, deambulando de un lado para el otro sin conciencia? Tantos cargando la cruz de la desesperanza, del no futuro, tantos cargando esa cruz pesada de su condición, de ser rechazados, de no ser aceptados, echados de casa por sus familias, por pensar distinto, por sentir distinto, por amar diferente. Tantos excluidos por su raza, por su nacionalidad, tantos sometidos a la esclavitud, cargando sobre sus hombros el huir de sus países y de la guerra, el desplazarse con sus hijos y con lo poco que les queda, dejando sus terruños, sus sueños, sus plantíos, dejando sus raíces. Sí, Señor, hoy, frente a tu madre, tratamos de consolar tantas madres que hoy lloran y se angustian por la cruz pesada que llevan sus hijos, así como la que tú llevas, y es una espada más que se clava en el corazón de tu madre.
y ves caer una, dos y tres veces a tu hijo rostro en tierra. Cae por el peso de la cruz. Es tan grande el pecado de la humanidad que sus rodillas no resisten. Cae polvo en tierra. Cae para levantarse y para levantar a todos los que han caído. A tantos hombres y mujeres que te duelen en el corazón, querida madre, y que le duelen a sus madres terrenales. Los que han caído en las adicciones, los que no han podido huir de la drogadicción, del alcohol, del juego, de todo aquello que los esclaviza, que los ata, que les arrebata tantas ilusiones, sueños, inclusive que los margina de sus familias, que hace que la sociedad los rechace, los excluya. Tantos que han caído en la delincuencia, en el delito, en el pecado y que no han sido capaces de salir de él. Tantos que en lugar de volver a casa se quedaron en el país lejano para siempre. Tantos que caen incluso desde niños en las mafias o en las guerrillas que los reclutan, que los convierten algunos en asesinos a sueldo y otros simplemente en instrumentos para la guerra, para dañar a los suyos, que nunca volvieron a casa. Muchos de ellos se quedaron perdidos para siempre, desaparecidos. Tantos que caen una y otra vez en el egoísmo, en ese que no les permite reconocer al otro como un legítimo otro. Tantos que caen en el odio, que llenan su corazón de resentimiento, de rencor, que les endurece el corazón y que les arrebata la alegría. Tantos que caen en la envidia, de esos que no se alegran por lo que les sucede a sus hermanos y que ponen zancadilla y obstaculizan. Los que caen en el afán del dinero y el tener sin importar cómo. Los que caen en el afán del poder, incluso un poder que los lleva a pisotear a los demás, a pararse sobre los más pequeños, para verse más altos. Aquellos que caen en la vanidad, sí, aquellos que caen en el egocentrismo, en el narcisismo, y que terminan viviendo el hastío, que degradan su dignidad, que la van a ferear por cualquier cosa, que prostituyen sus sueños, que permiten que los pisoteen simplemente por figurar, por recibir el aplauso, el reconocimiento. Tantos, en tantos lugares, en tantas esferas, incluso en nuestro caminar de iglesia, en cada uno de nuestros grupos y las comunidades que queremos acompañar. Sí, todos los que caen de una u otra manera, Virgencita María, en el egoísmo. Jesús va al suelo, tu hijo cae para levantarlos, para que vuelvan a tener vida y vida en abundancia, para que no se queden derrotados, para que vuelvan a levantar la mirada, para que dignifiquen su existencia. Sí, todos esos caídos junto con tu Hijo Jesús son otro dolor, otra espada atravesando tu corazón, Madrecita María.
Y tú sigues caminando al lado de tu hijo. Sí, muy de cerca van muchas personas, algunas que se ríen y aplauden la crucifixión de tu hijo. Otros y otras que solidariamente tratan de arropar tu corazón. Aquellos hombres y mujeres que sintieron que su vida cambió cuando se encontraron con Él, cuando Él se acercó para tocarlos, cuando los sentó a su mesa, cuando les perdonó sus pecados. Dentro de toda esta gente que te acompaña, la Verónica, una mujer, coge un delicado lienzo para limpiar el rostro ensangrentado de tu hijo. Sí, ese rostro que quedó sobre ese lienzo y para siempre tatuado en tu corazón. ¿Cómo no te duele el rostro desfigurado de tu hijo? Y en ese rostro desfigurado, tantos rostros desfigurados por el amor, tantos cuerpos mutilados por la guerra, cuántos de ellos destrozados por las detonaciones, cuántos de ellos abaleados, apuñaleados o simplemente muertos en vida. Cuerpos que no respiran esperanza, rostros que no manifiestan alegría, adustos sombríos, con mirada perdida, cuerpos desnutridos por el hambre, cuerpos completamente destrozados por la indiferencia, por la ingratitud. Sí, algunos de cuerpos envejecidos y arrinconados, algunos de ellos patinados por el pecado, otros arrojados a cualquier lugar de la existencia, muchos de ellos flotando en ríos o en mares, algunos arrojados allí y otros tratando de huir de las guerras o de las hambrunas, tratando de encontrar un refugio para ellos y sus familias. Muchos de ellos nadie los identifica, muchos de ellos no le importan a nadie, pero a tu hijo le importaron y le importarán siempre. A ti te duelen todos. En tu hijo y en el rostro de tu hijo desfigurado tenemos a tantos hermanos con sus rostros deshechos, llenos de lágrimas, con palabras que no salen de sus gargantas, con ojos que no se quieren abrir, con oídos que no quieren escuchar el llanto de sus hijos muriendo de hambre, o tal vez de muchos gritando auxilio en medio de la desesperanza. Rostros y cuerpos detonados por la infamia, por la barbarie. ¿Cómo no te va a doler en el corazón el rostro de tu hijo ensangrentado? Sí, esos ojos que miraron con tanta ternura, esos labios que se cansaron de bendecir a quienes lo maldecían y que aún así, cansados y agotados porque ya no tienen fuerza, porque ya casi ni aire hay en los pulmones que los puedan mover, siguen bendiciendo. Ese rostro tan lleno de amor del Padre, hoy tatuado y desfigurado en tu corazón y en él tantos rostros humanos. Otro puñal en tu corazón, María. Otro dolor te acompaña.
y frente a tus ojos lo desnudan. Lo despojan de sus vestiduras, la túnica se la echan a suerte, desnudo, desarropado, desarraigado, despojado. ¿Cómo no te va a doler la desnudez de tu hijo? ¿Cómo no dolernos a todos contigo, María? El desarraigo, el despojo que viven tantos hermanos nuestros, tantos de ellos, caminando por horas y días, dejando atrás sus raíces, sus bienes, sus animalitos, sus tierras, sus familias. Muchos de ellos migrando, buscando oportunidades, buscando salir adelante, buscando una mano amiga. Muchos de ellos son mujeres como tú, María, a las que les mataron sus esposos, que se echaron al hombro sus pequeños y lo poco que podían llevar en las manos. Muchas de ellas y muchos de ellos muriendo en el camino. ¿Cómo no traer a la mente y al corazón tantos migrantes africanos, tantos de Siria, tantos de ellos en el Medio Oriente huyendo de las guerras? ¿Cuántos de ellos muy cerca de nosotros en Colombia, huyendo de la tiranía en Venezuela? Muchos de ellos murieron congelados en los páramos, otra vez tratando de pasar el Darién. Muchos de ellos en Centroamérica o engarzados en alambres, tratando de atravesar muros y cercos. Muchos de ellos fueron avaliados, otros engañados por quienes tomaron lo poquito que tenían para dejarlos abandonados a la suerte, muriendo de sed y hambre en un desierto. Imágenes que nos duelen y nos dolerán siempre, de mamás buscando un poco de sombra, ya convertida en un cadáver cuidando de sus hijos. ¿Cómo no dolernos los que deambulan de un lado para el otro, añorando algún día regresar? Sí, tantos despojados, tantos sin con qué cubrir su cuerpo, tantos sin tener un techo donde refugiarse de las inclemencias, de esos climas a veces tan violentos, el frío, el calor, la lluvia, tantos sin un plato de comida, o si lo tienen, un plato pobre que no tienen dónde colocarlo porque no hay una mesa donde compartir con la familia. Sí, Señor. Aquí, de la mano de Mamita María, te pedimos que nos regales consuelo en medio del dolor de tantos hombres y mujeres despojados como tú. A María le duele tu desnudez y en ella el dolor de tantas mamás, de tantas hermanas, de tantos amigos, de tantos hijos, de tantos padres, de tantos esposos y esposas que han tenido que dejar atrás lo suyo, inclusive sus amores, para tratar de encontrar la vida, para poder tener con qué arropar nuevamente su corazón y su existencia. Puede que lo del cuerpo sea lo del menos. Cualquier mantica puede dar calor, pero cuando lo que nos arrebatan del corazón es la esperanza, quedamos desarropados por completo. Sí, ver cómo te quitan tus prendas y te dejan al escarnio desnudo es otro puñal que en María se clava en su corazón, otro dolor de ella y de ella en cada hijo e hija que le duele. No solo tú, Señor, en ti, todos nosotros
muchos indiferentes frente al desarropo y el desarraigo de nuestros hermanos. Mamita, acoge nuestra oración y que al menos tu manto los cubra, los llene de ternura y los arrope en su soledad. Y frente a tus ojos bajan a tu hijo muerto de la cruz y lo colocan en tus brazos. Sí, es el cadáver de tu hijo. La lógica humana nos diría que los hijos despiden a sus padres, que no son los padres los que despiden a sus hijos. En esa escena conocida como La Piedad, inmortalizada por tantos artistas, Mamita María, en esa imagen está la imagen de muchas mamás y de muchos papás que hoy están recibiendo en sus brazos el cadáver de sus hijos. Algunos víctimas de la violencia, otros de la fatalidad. Algunos los visitó temprano la enfermedad y ante la impotencia de tu corazón y de tantos papás y mamás, solo le piden a tu hijo consuelo. Si te entregamos en este dolor, María, el dolor de tantos papás y mamás, aquellos que están acompañando a sus hijos en medio de la enfermedad, muchas de ellas ya en estado terminal, tratando de entender cómo les pudo haber sucedido, tratando de encontrar herramientas para seguir la vida sin ellos, tratando de encontrar consuelo en tu dolor, María. Sí, tantos hermanos nuestros, víctimas de la violencia, hoy son despedidos por sus padres, por sus hermanos, por el dolor de los suyos, por aquellos que en medio de la imprudencia encontraron el accidente que los llevó a la fatalidad, por aquellos que
perdiendo el sentido y el rumbo, decidieron quitarse la vida. ¿Cómo duele? ¿Cómo duele a sus papás y esas mamás esas decisiones de sus hijos? Se encuentran culpables, tratan de encontrar explicación. Tal vez haber devuelto el tiempo y haber hecho algo más. Acompaña ese dolor, María. Acompáñalo. Tú sabes cuál es ese dolor. Tú sabes qué se siente. Tú sabes que es recibir en brazos la muerte, el sinsentido, la angustia de un corazón que detiene el tuyo porque dejó de palpitar, que paraliza el tuyo porque se paralizó para siempre, que desgarra el tuyo porque el suyo se desgarró, el corazón de tu hijo. Sí, te entregamos el dolor de sus padres que despiden a sus hijos, que no entienden por qué se fueron primero que ellos. Consuélalos, arrópalos en tu dolor. Tú entiendes de ese dolor, María. Ese dolor que como puñal también se clava en tu corazón. Y Jesús es llevado al sepulcro. Tú acompañas esa procesión, María. Qué ironía. Muere como un maldito en la muerte más abominable para el peor de los criminales. Pero paradójicamente es enterrado como un noble, como un rey. Un sepulcro cavado en roca nunca antes usado, embalsamado con aromas y esencias. Sí,
tu hijo va al sepulcro, pero ahí solo hay una huella, la huella que nos invita a seguir caminando contigo, llevándote a casa, acogiéndote como madre y sintiéndonos tus hijos. Hoy quiero, María, en ese dolor de dejar a tu hijo en el sepulcro, el dolor de tantas mamás, papás, familiares, esposos, esposas, que nunca pudieron dar cristiana y digna sepultura a sus hijos. Nunca fueron encontrados. Los declararon desaparecidos para siempre. Tantos hermanos nuestros en fosas comunes en el transcurrir de la historia. Nuestros campos, María, están llenos de cruces que nos dicen que ahí hubo muerte. Muchos hermanos no regresaron a casa. Muchos no volvieron a abrazar a los suyos. Muchas mamás no pudieron despedirse de ellos. Hay una cantidad de NNs en muchos cementerios de nuestro país y de muchos lugares del mundo. Sí, muchos sepultados por la indiferencia y el olvido. Muchos sepultados por el abandono. Muchos sepultados por la impunidad. Muchos sepultados por estados dictatoriales y cómplices con la opresión. Muchos, señora mía. Qué dolor para esas madres. ¿Sabes, María? Algún día pude acompañar a algunas familias que después de la confesión de algunos violentos, donde declararon dónde habían sido sepultados sus seres queridos, se aferraban a unos pequeños cofrecitos. En ellos no había sino un par de huesitos, alguna prenda, algo que les decía que ya estaban en el corazón de tu hijo, que ya habitaban en él para siempre. Había tanto dolor, pero había tanta alegría a la vez y tanta paz de poder abrazar esas cajitas y saber que las llevarían a un lugar donde no solo ellos tendrían descanso, sino además sus corazones. Mamás que decían, ya me puedo morir tranquila. Papás que besaban esas cajitas con tanta ternura. Hijos que se despedían. Parejas que empezaban a hacer su duelo. Sí, María, que en el sepulcro de tu hijo, en ese dolor que te da de llevarlo al sepulcro, encuentren consuelo tantas personas, familias, que nunca encontraron a sus hijos, que nunca supieron dónde quedar, que no se han podido despedir para siempre. Que ese dolor que te acompaña y atraviesa como una espada tu corazón, sea el dolor que a ellos les regale consuelo. Mamita María, en tus dolores, nuestros dolores.
en tu corazón nuestro corazón. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Queremos agradecer tu sintonía y fidelidad para con Televid y pedimos que nos sigas apoyando. ¿Cómo hacerlo? Primero, suscribiéndote a nuestras redes sociales. Segundo, apoyándonos con tu ofrenda a través de este código QR. Así podremos seguir adelante para llevar estos contenidos a todo el mundo, especialmente la Semana Santa, para los que no tienen Semana Santa. Apóyanos y sigamos adelante con esta obra de evangelización.